Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez. Como veis, hoy estamos con novedades. Hoy estoy en la oficina, por fin hemos, hemos podido venir para acá y la verdad es que da bastante gustito. No estar encerrado en casa, sino poder ir a la oficina y hacer un poco de proyectos desde aquí. Y además, bueno, pues tenemos otra sorpresa, ya no solo que esté en la oficina, sino que como pueden ver, estoy con Suma, que hoy es el encargado de darnos este webinario. Y la verdad es que es un placer estar a distancia, pero estar un poquito más cerca y ya empezar a sentirnos de verdad. Como veis, hoy lo estamos haciendo por Facebook Live, con lo cual que, bueno, podéis ir escribiendo y comentándonos todo lo que queráis. Vamos a ir tomando nota y al final del webinario, cuando termine Chuma con su exposición, pues daremos respuesta a las preguntas que haya habido, o bien Chuma o bien yo, aunque probablemente todas las preguntas vayan para él, que para eso he venido de trabajar. Así que nada más, como siempre, es un gustazo estar con vosotros. La vacunación va bien en España, se ha incrementado el ritmo. Yo creo que esto es muy importante y da confianza y da ilusión para que arranquemos cuanto antes. Entonces, nada, pequeñitos detalles que van sumando para que pronto estemos todos juntos. Así que nada, os voy a dejar con Suma. Como hemos comentado tanto por mail como por newsletter, es una etapa súper importante, para mí una de las más porque es la primera y donde se dejan claros muchísimos conceptos de lo que va a ocurrir a lo largo del viaje. Así que prestad mucha atención. Suma es espectacular. Es viejo como yo, con lo cual que estas tecnologías tampoco le encantan demasiado. pero seguro que lo hace genial. Así que nada, os dejo con él. Yo me voy del tiro de cámara. Ahí te quedas, Suma. Y arrancamos. Muy bien. Gracias, Carlos. Pues buenos días, América Latina. Buenos días a los agentes de viaje, a los clientes que han viajado con Más Europa, conmigo, y futuros clientes pasajeros que serán bienvenidos. Buenas tardes, España. Buenas tardes, Madrid. Compañeros guías, que son los protagonistas de este webinario. A todo el personal de oficina que se extraña, aquí hay mucha soledad ahora, chicas de oficina principalmente, compañeros también, chicos, y a los directivos. Muchas gracias por la asistencia a esta presentación. Como decía Carlos, para mí es un reto, es una etapa importante, porque es la primera toma de contacto después de la reunión informativa que hemos hecho, que hacemos llegando a Madrid, como es normal y se suele hacer siempre con Más Europa. Clientes, la primera toma de contacto, y ya hoy día de salida, 2 días después de haber hecho la visita panorámica de la ciudad de Madrid, haber conocido Madrid, haber conocido la visita final importantísima Toledo, la España Goda Visigoda, esa ciudad próxima a Madrid, pues empezamos ruta. Es decir, la etapa de hoy, la información que les voy a dar, este webinario es Madrid-Burdeos. Imagínense, las 7 de la mañana, ya buscando el guía al cliente, llegamos al hotel, los clientes prestos, han visto el cartel, tienen toda la información y vamos saliendo del hotel para dirigirnos a Burdeos. Esa capital que es un día de transición, 685 kilómetros, casi 700 kilómetros, y que hay mucho que contar. Como decía mi compañero Carlos Braña, pues es una etapa, quizás, bueno, yo soy un poco atrevido, pero me gusta mucho esta etapa por varias razones. Porque es cuando el guía y el cliente se van ya conociendo, se sienten cuidados y es una explicación fuerte
tanto técnica de cómo va a ser la programación, normativa, horarios, autobús, es decir, va uno sintiendo ya su casa y la trayectoria de este circuito que, como siempre digo, es una vuelta a Europa en sentido de las agujas del reloj. Salimos de Madrid y volveremos a los 17, 15 días, 21, dependiendo del circuito, de regreso a Madrid. Siempre esa vuelta a Europa en sentido de las agujas del reloj. Hoy vamos al norte, buscamos siempre el norte, no debemos perder el norte y al norte vamos a Burdeos. Burdeos en Francia. Para llegar a Francia vamos a hacer muchas horas y es un reto, como decía, porque lo que realmente o normalmente explicamos en 7 horas una presentación, una etapa de estos 700 kilómetros casi, 10 horas de viaje, pues lo tengo que hacer en hora 30 y, bueno, una presentación general al final, una despedida, perdón, y una breve panorámica de Burdeos. Bien, señores, pues una vez saludados, presentamos el resumen de esta idea y el porqué este webinario. También es un reto personal y me gustó coger esta etapa cuando hemos elegido los días hacer un tipo de webinario, qué temática que decía cada uno. Yo soy castellano y leonés y con mucho orgullo les voy a presentar mi tierra también en esta ruta intermedia saliendo de Madrid para Francia. Bueno, espero que les guste y ahí vamos. Como saben, me llamo Jesús María Andrés, me llaman Chuma todos, un nombre cariñoso, amigo y de compañeros, y soy guía de Más Europa, y bueno, pues dándolo todo, como siempre, y en esta etapa empezaríamos desde primera hora, ya conociendo al guía, me han conocido ya antes, y saliendo. Vamos para el autobús todos, ahí tienen un autobús de Más Europa, este es un autobús de los que normalmente utilizamos, llamado tres ejes, y son 67 plazas, 2 de ellas que ocupamos en guía con nuestra oficina correspondiente. Ahí lo tienen en pantalla con el logo de Más Europa. Ahí están viendo también ahora otra foto, en este caso yo como compañero, una guía cariñosa, nuestra guía Diana de Roma. Las plazas del autobús, veremos cómo va la normativa próxima a partir de que nos reencontremos después de esta pandemia. El maletero del autobús, que es donde va a ir la maleta. Y aquí les voy contando ya las peculiaridades antes de explicar la ruta. Esta es la presentación del autobús, esta va a ser nuestra casa durante estos días, imagínense son 17 días, pues unos 14 días dentro de este autobús que compartimos con buena vecindad, con una familia. Seguimos. Bueno, estamos ya todos situados en el autobús, todos montados, el guía, en este caso yo, Chuma, Jesús María, les damos las explicaciones. Nos hemos situado por orden, cada uno elige el asiento que quiere según van llegando. No marcamos asiento, no reservamos asiento, tanto de inicio como todos los días al subir por la mañana el autobús o las paradas. Sí que intentamos tener siempre el mismo asiento, de alguna manera, pues mantener el asiento que hemos utilizado de la mañana hasta llegar al destino, al hotel. Así evitamos esas posibles peleas de niños del colegio. Bien, normativa en autobús, antes de salir, perdón, me olvidé. El autobús siempre hay que ir abrochados, la maleta grande que podemos transportar, irá en ese maletero que hemos visto ahí en la foto interior, ¿lo ven? Se la damos siempre al conductor, vamos ordenadamente dando al conductor la maleta de cada uno, el equipaje, que la va colocando en ese baúl. Siempre asegúrense de dar la maleta al conductor, no el cliente, no el pasajero va introduciendo la maleta, porque si no es un desorden, no caben. El conductor sabe cómo colocarla para ahorrar espacio y para también, pues, buen cuidado de las maletas. Podemos subir un bolso, una cosa pequeña de equipaje arriba, muy importante, como ya les había dicho en la reunión informativa, en este caso yo, hicimos 2 días antes de la llegada a Madrid, que todas las pertenencias necesarias, siempre tarjetas de crédito, siempre documentación necesaria, pasaporte o medicinas que necesiten para el recorrido, tienen que llevarlo arriba. Va a ir arriba en el autobús. El resto, el autobús no se abre hasta destino, hasta la llegada a Burdeos. ¿Perdón? Hola, un momentito, parece ser que están oyendo algún tipo de ruido. Vamos a solucionarlo. Os dejamos un momentito con la transición y ahora volvemos.
Ya estamos de vuelta. Espero que, bueno, si sigue habiendo algún problema de sonido, por favor nos lo dicen y os vuelvo a dejar con Suma. Gracias. Muy bien, les decía del autobús, estamos en el autobús, hemos colocado el equipaje y vamos saliendo destino a Burdeos. Bueno, la siguiente parte de esta salida el primer día pues es la normativa. Como les decía, en el autobús nos vamos colocando de forma libre, nos abrochamos, hay que tener seguridad, colocamos las cosas, nada de vidrios, no comemos en el autobús, no es capricho del día ni de la empresa, es la normativa europea, también pues para, bueno, pues más higiene, ir más cómodos y bebemos bebidas plásticas, principalmente agua, nada de bebidas azucaradas o helados o cosas que puedan comprar en la parada. Para eso habrá tiempo en cada parada reglamentaria que haremos para comer lo que quieran, tomarse un capricho, un helado, un café u otra cosa. Los autobuses no tienen baños, como les digo, vamos a parar cada cierto tiempo, a partir de 2 horas y media. Y la normativa de conducción que nos dice la Unión Europea es cada 4 horas y media tenemos que hacer descansos. Un descanso que puede ser de 45 minutos o bien hacemos descansos de media hora, 30 minutos, como es el caso de ahora en la mañana, descansos para comer, pero dentro de las 4 horas máximas de conducción hay que hacer los 45 minutos mínimo de descanso para poder continuar. La conducción de otras normativas, 10 horas máximas 2 días a la semana, etcétera, etcétera. El chofer, pues pongamos este caso, pues se puede llamar Ángel. Nuestro chofer Ángel pues tiene sus horas de descanso, lo mismo que el autobús, y la idea del día de hoy, por ejemplo, es llegar a las 7 de la tarde, un poquito antes, hacia el hotel. Él descansa cada cierto tiempo y puede ser que nos encontremos el mismo conductor toda la ruta o quizás cambiamos como hacemos con regularidad después de haber hecho otro tipo de viajes, excursiones opcionales y demás, hasta donde le dé su normativa, donde le dé su tacógrafo, que se llama, que es un aparato digital que va debajo del volante, que llevan en la parte delantera los choferes, que va marcando todo lo que hacen, va registrándolo en este caso. Eso lo controla la policía, cualquier policía de frontera, cualquier policía europea nacional, pues nos puede parar para ver si vamos cumpliendo la normativa. Y nosotros, ustedes los pasajeros, pues bueno, cada parada bajamos, pues según diga el día, según vayamos viendo. En este caso de hoy, pues yo suelo hacer con mis compañeros 3 paradas. Una parada que haremos a media mañana en la provincia de Burgos, ya en Castilla y León, de 30 minutos, una parada de descanso para tomar un café, para que vayan al baño. Importantísimo siempre visitar el baño, lo mismo antes de salir de viaje de los hoteles, una vez que vamos yendo al autobús a la mañana, para así podernos dirigir tranquilamente, aguantar perdón, la expresión, para llegar al destino, a la próxima parada. Porque así evitamos hacer paradas no programadas y perdemos tiempo. Y como les digo siempre, el tiempo es oro y debemos aprovecharlo y así pues va todo mejor. La siguiente parada que haremos, en este caso en el día de hoy, ya será de 1 hora, más relajados, es 1 hora para almuerzo, para comida. Lo haremos en la siguiente región que vamos a pasar, después de Madrid, la tercera región, que es el País Vasco, la zona de las Vascongadas, la provincia de Vitoria, perteneciente al territorio norte español, y ya será la comida, ahí les explicaré un poco el menú y demás, 1 hora, y la tercera parada un poquito antes para ir tranquilos, haciendo un breve panorámico por la ciudad de Burdeos y llegar al hotel sin prisas, pues es posible que pueda haber tráfico a veces, entrando en las ciudades, porque llegamos a 1 hora de salida, regreso a la casa de los trabajos, como es aquí en Burdeos, en Aquitania, pues lo que hacemos una parada antes en la región de Nueva Aquitania, antes de llegar al destino, de llegar a nuestro hotel en Burdeos. Bien, como les dije,
normas generales, la etapa de hoy, normativa general. Y ahora seguimos con la normativa. Maletas, cuidado con las maletas, siempre mucho cuidado, el equipaje. Ustedes son responsables del equipaje. Es un trastorno muy grande que falte un equipaje, una maleta. Aquí no hay maleteros y es lo más práctico hoy día. Era pérdida de tiempo, gastos innecesarios. Y como siempre digo, ustedes piensen que su valor más preciado, la persona más querida, su hijo, su marido, su esposa, un familiar, las maletas muy controladas, siempre mucho cuidado con el equipaje. Las maletas pueden tener alas, vuelan, hay amantes de lo ajeno, puede haber robos o que se despistan, se montan en autobús con los nervios, se olvidan el equipaje. Ustedes son los responsables de las maletas, son los responsables. Cuidado con los robos, en todos los sitios roban, hay amantes de lo ajeno, estamos en países muy turísticos, no hay lugar de estas ciudades que no pueda haber un robo y muchas veces los robos son descuidos de los pasajeros, como yo digo. A mí nunca me han robado, me puedo despistar en algo, pero hay que cuidarse mucho, siempre hay que ir con el bolso bien cruzado, señoras, caballeros, el bolso siempre cuando van al desayuno lo llevan consigo o se queda una persona en los desayunos vigilando el bolsito que suelen dejar en el respaldo de los asientos. Si uno va a buscar el café, va a buscar, no sé, el croissant o el yogur, y siempre, pues, ustedes tengan cuidado con sus pertenencias. Es muy importante. Seguimos con la normativa, antes de empezar ahora el recorrido. Estamos saliendo, como les digo. Y bueno, vamos viendo ahí, kilómetro cero, estamos saliendo de Madrid, ahí ven. El punto cero, bueno, he elegido esta fotografía porque representa muy bien de dónde partimos, dónde nos hemos encontrado y dónde han llegado. Ahí está España, llamado Reino de España, del kilómetro cero. Es una foto muy ilustrativa porque a la vez nos va a mostrar un poco la idea de la capitalidad, que ya les han hablado en la visita panorámica, de Madrid y el sentido que tuvo el por qué Madrid pues, se hizo capitalidad. La capital viene de la época de Felipe II, 1561 al 66, instala definitivamente, y es un sentido de la equidistancia. Ahí si se van fijando, marca un punto cero y hay casi las mismas distancias de norte a sur, este y a oeste, y esa fotografía corresponde al suelo de la Puerta del Sol en Madrid, donde hoy día se encuentra el edificio de la comunidad de esta región autonómica uniprovincial que es Madrid. Esta fue idea de Felipe II. Felipe II no era como su padre, Carlos V, primero de España, quinto de Alemania. A él no le gustaba andar pues de aquí para allá, visitando ciudades, países de ese gran imperio que fue el Imperio Español de los Austrias. Él quería pues tener de alguna manera representar, ¿no? Representar, aquí está el poder, aquí estoy yo, este es mi sitio, que la gente me identifique en un lugar determinado. Es una idea más bien renacentista también, ¿no? Y siempre tuvo pues la referencia de ese mundo inmenso, de marcar un punto cero de ese imperio donde dicen que nunca se ponía el sol, porque recuerden que esa fue la etapa más gloriosa, la época del siglo de oro español, el siglo XVI, porque de ahí, si se fijan en el mapa, en el globo terráqueo, España casi es el centro de aquel imperio, de ese universo, que era pues los territorios que llegaron con la corona de Castilla, con los matrimonios, con los Habsburgos, Felipe el Hermoso y todo, a heredar este imperio de sus descendientes, ¿no? En este caso, Carlos V y Felipe II. Eso sería marcar el punto, aquí está el poder, aquí estoy yo y aquí tengo mi lugar de residencia. Él era más de escritorio, era más de oficina, era más de administrar desde un punto, ¿no? Desde un lugar. Podríamos decir más vago o más cómodo, porque Carlos V era más batallador, le gustaba estar en los campos de batalla, en las ciudades, en Flandes y demás. Él no, él quería marcar su punto y a la vez tener su residencia como veraniega, otro punto de referencia que fue el Escorial, la ciudad próxima a Madrid. Y ojo, esta idea es importante porque van a entender también el porqué de Luis Sol, de Luis XIV, el rey Sol francés, que tomaría 2 siglos después la misma idea que Felipe II de España, con el Palacio de Versalles, con ese lema que decía Moi je suis le roi, je suis le Dieu, je suis le soleil. Él tenía su símbolo en el Palacio de Versalles, ¿no? Un centro, un poder, de alguna manera significar, pues eso, marcar también la equidistancia de aquel futuro imperio, de aquel reino francés. Bien, señores, ahí lo pueden visitar cuando vuelan a Madrid, si no han pisado el día de llegada, en el tiempo libre, en la Puerta del Sol. Para dar suerte decimos y para visitar otra ciudad hay que volver y pisar ese lugar, como otras ciudades como en París, enfrente a
Notre Dame tienen allí también el punto cero. Bueno, ahí tenemos un mapa de la España de la antigüedad, una España de aquel momento, del siglo XVI. Y les sigo hablando, estamos en ruta, ¿eh? Imagínense que estamos en autobús, normativa, asientos libres, como les digo, muy importante eso sí, se van subiendo, se van sentando, y la puntualidad. Hay un lema de la Revolución que todos conocen y hemos oído hablar siempre, las tres famosas palabras, liberté, égalité, fraternité, y yo siempre digo en chiste, puntualité. La puntualidad, o sea, yo soy castellano, soy español, pero no me relajo nada. Time is time, la hora es la hora, como dicen los ingleses, y para bien de todos, si aprovechamos el tiempo, somos muy puntuales, faltar un día o 2 días, llegar tarde, pues a veces es una falta de respeto, ¿no? Intentemos, pues no viajar en grupo, comportarnos en grupo para realmente desarrollar y hacer bien el programa. Y cuanto antes lleguemos a las ciudades, ¿no? Como ese refranero castellano, que madruga Dios le ayuda, más tiempo libre van a tener, tanto ustedes como el chofer, que tiene que descansar, etcétera, y también el guía. Bueno, señores, ahí tienen el mapa, vamos subiendo, vamos al norte, imagínense, la península ibérica, salimos de Madrid, ya seguimos en ruta, y bueno, han visto el Madrid histórico, han visto el Madrid de los Austrias, han visto el Madrid de los Borbones, con la estatua Carlos III, cuando nos llega la corona de los Borbones, ¿no? La casa de los Habsburgos, pues bueno, ya no tenía descendencia, se buscaba rey en Europa, y nos aparecen los Borbones, que son los descendientes de la dinastía francesa anterior, y aquí nos llega Carlos III. Carlos III embelleció Madrid, como lo habrán visto, es el Madrid más tipo parisino, como la Puerta Alcalá, la parte de la Casa de América, grandes avenidas, grandes palacios, y eso lo han visto en la panorámica. Y como estamos saliendo, vamos al norte, aquí encontramos un Madrid vanguardista. Este Madrid que nos hace una representación de esa décima, que se dice, centro financiero del mundo, podría ser Madrid hoy día, esta ciudad de unos 3,5 millones de habitantes, 6 millones y pico que tiene toda la provincia, es un gran potencial económico, la primera ciudad más desarrollada del país últimamente, y ahí lo representamos en estas 4 torres, que son la Torre Espacio, la Torre PVC. La tercera torre que estamos viendo corresponde a un hotel, ahí lo tienen, y la más alta es la Torre de Cristal, con 249 metros de altura, todas construidas entre el año 2004 y 2009, con arquitectos afamados, ¿no? Como Ian Pei, el famoso arquitecto que haría la pirámide invertida en el Louvre, como Norman Foster, por ejemplo, también César Pelli y Rubio Carvajal. Son centros escritorios, son oficinas escritorios de grandes empresas multinacionales españolas, algunas de ellas consorcios que conocen, Repsol, Dragados, Construcciones. También hay 2 embajadas, si no recuerdo mal, creo que Australia o Canadá o Gran Bretaña tienen su embajada en estos lugares. Un lugar que era pues, los terrenos de la antigua ciudad deportiva del Real Madrid, muy cerca del barrio de La Paz, al norte de Madrid, y hoy día pues, es la zona vanguardista, la zona financiera, como verán después en la Défense, el barrio de París. Recuerde que en Europa no se puede construir edificaciones modernas en lugares protegidos, en centro histórico, por eso que aquí se sitúa al norte de Madrid, no molesta, no incomoda y realmente es bonito. Bien, seguimos viajando, estamos en autobús, todos abrochaditos, vamos a la carretera y hemos salido por una periferia de Madrid, un cinturón buscando la vía norte. La vía norte, que en este caso, una cosa curiosa, España tiene vías rápidas de peaje que son de pago y vías de no pago. Y en este caso venimos por una vía de no pago que se llama autovías, vía rápida que nos lleva al norte. Y para salir de Madrid, vemos sierra ahí, vemos unas cumbres nevadas, vemos valles, vemos pino, matorral. Estamos en la Sierra Norte de Madrid. España es un país montañoso, contrariamente de lo que mucha gente piensa. La gente que no hace turismo de interior, turismo cultural, como ustedes, que son afortunados, que vienen a hacer un tour cultural, entran por Madrid y van conociendo cosas. No solamente sol y playa, tiempo libre, tirar la toalla. De ahí que les digo el tiempo, la puntualidad, ¿no? El turismo, las vacaciones que están haciendo ustedes es turismo cultural, hacer un circuito y vamos conociendo muchas cosas y cosas que el otro tipo de turismo no conoce. En este caso, como les digo, el interior de los países, las curiosidades que le vamos contando en el autobús y aquí tenemos una. Madrid es una ciudad alta, de las más altas de Europa Occidental, 650, 70 metros de altitud. Y a partir de esta sierra que estamos saliendo al norte,
buscando ya siempre Burgos, yendo para Francia, encontramos esta Sierra Norte de Madrid, que despectivamente o mal dicho, a mí no me gusta mucho, pero así lo dice la historia, la llama la Sierra Pobre de Madrid. Sierra Pobre, pero muy rica en naturaleza. Ahí tenemos nieve, Madrid, como se dice, de Madrid al cielo y en el cielo un agujero para ver Madrid. Hay de todo, nos falta el mar, que lo tenemos muy cerquita, en el Levante español, etc. En esta sierra encontramos Guadarrama, por ejemplo, Somosierra, La Cabrera, y es un paisaje pintoresco de una altitud de 1800 en adelante. Vamos subiendo, pasamos por túneles y ahí encontramos pueblos bellos, algunos de ellos que les llaman los pueblos de pizarra. Y curiosamente, perdón, ahí vemos uno. Este pueblo que están viendo ahí, descendemos. Hola de nuevo. Disculpad, antes estamos haciendo mala palabra con la tecnología. Perdones, os vuelvo a dejar con Chuma. Va a empezar un poquito antes de donde hemos acabado. Vale, os lo paso ahora mismo y ahí os lo dejo y empezamos con Muy bien, perdón por la interrupción, por este problema técnico. No sé si escucharon, estábamos en la Sierra Norte de Madrid, la mal llamada Sierra Pobre, porque es muy rica tanto en naturaleza como en ríos, como en ocio y sobre todo en estos pueblos que les decía, pueblos negros. Y este pueblo en concreto que están viendo en fotografía, ahí ven 4 imágenes, el río Lozoya, la muralla del siglo IX al XI, de este pueblo bello, Buitrago de Lozoya, que es el nombre del río Lozoya, y aquí este Museo Picasso, lo curioso, por eso puse esta fotografía, es un Museo Picasso dentro de un pueblo, un pueblito, un pueblo al norte de Madrid. Una curiosidad, porque se encuentran 26 obras que un señor barbero, el barbero de Picasso, amigo personal llamado Eugenio Arias, pues pudo recoger o recopilar de esos años de amistad intensa cuando vivían en Francia, en el exilio, después de la guerra civil, etc. Este hombre cuando viene a España, pues trae sus obras en 1985 y ahí en el ayuntamiento, que están viendo a la izquierda, están las banderas, en la parte baja pues pueden ver un museo un fin de semana, un sábado, ir a comer a la sierra, como hacen los madrileños, a tomar un poco de aire, y en esta Sierra Norte, pues de pobre nada, muy rica culturalmente, paisajísticamente, etc. Muchas iglesias, murallas y demás lugares importantes. Un dato curioso, cultural, un Picasso cerca de Madrid. Museo Picasso, el barbero personal de Picasso, Eugenio Arias, que hizo esta colección. Este hombre, además de amigo, pues era casi como su hombre diplomático, como sus relaciones públicas, elegía a las personas que hablaban con él, españoles que iban a ir a Francia, que querían charlar con él, o demás personalidades, y hablaban de política, de España, todo eso lo recuerdo de la España dejada por motivos políticos y otras causas. Bien, seguimos adelante, estamos viajando, vamos saliendo ya de Madrid, vamos al norte. Les dije que Madrid es una provincia, una capital alta, una altitud de más de 650, 678, 79 metros de altitud. España es un país montañoso, Estamos viendo ahí un tipo de orografía, un tipo de paisaje de montaña. Como les decía antes, pues uno de los países más montañosos de Europa, lo mismo la capital, el tercero, el cuarto, y una media de altitud de 650 a 660 metros de altura. Dejamos Madrid, hemos pasado a Sierra Norte, 1800 metros, y vamos descendiendo. Y en este recorrido hasta Burdeos nos encontramos ya con otra región de paso a Francia, siempre al norte, que se llama Castilla y León, lo que les decía antes. Esta es mi tierra, Castilla y León, 2 reinos que se unieron en los reinados de los diferentes reyes que se habían formado reinos después de aquella llamada Reconquista, que empezaría en la época de Don Pelayo, para ir expulsando a esos musulmanes, a la invasión musulmana árabe que nos entró por Andalucía, conquistaron Toledo, como han visto en la visita panorámica, que han hecho la visita opcional de Toledo, ya conocen parte de la historia, y entramos en un territorio de conquistas, disputas, intermedio entre el avance de la cultura musulmana, de los musulmanes, para conquistar España, después Europa, después el mundo, como decían. Estuvieron casi 800 años en nuestro país,
Y esta tierra pues fue testigo realmente de esos enfrentamientos. No todo fue siempre luchas, guerras con los musulmanes y los cristianos. Estos reinos cristianos, de ahí viene la palabra, se iban formando poco a poco y con el tiempo se hicieron fuertes expulsando a los árabes, a los musulmanes de España. También hubo tiempo de buena convivencia, como veremos después, en la época de la Edad Media, de la época del Cid Campeador, que tanto luchó con el rey Sancho II, Alfonso VI, como hizo su propio califato casi en Valencia y era amigo de los... Es decir, había relaciones diplomáticas, hubo convivencia también con los musulmanes, que por cierto fue una conquista, en esta llamada reconquista después, que nos dio muchas cosas, ¿no? Porque no todas las llegadas a otro pueblo diferente pues es para peor. Aquí fue para enriquecer y también culturalmente nos dieron mucho, si tiempo lo hablaremos después. Bien, Castilla y León. Este reino que están viendo, esta comunidad autónoma, es la más extensa de España, comunidad autónoma, porque en España tenemos 17 comunidades autónomas, islas y dos ciudades al norte de África, y esta división que se hizo a partir del 1978 con la nueva Constitución, con la democracia. En 1983, Castilla y León, también por derecho, por ser una comunidad histórica, pues se le dio el rango de autonomía. Y una cosa curiosa, dos reinos unidos, ¿no? Ahí ven, Castilla y León, era el antiguo reino de León, que pertenecía a Alfonso IX y Alfonso VIII, perdón, y Alfonso VI. Castilla se unieron en 1230 bajo el reino ya del futuro rey, un solo reino, que era Fernando III, que pasaría a la historia como Fernando III el Santo, muy importante en esta tierra, porque después vamos a ver la tierra de Burgos, donde él hizo algo bonito, como fue la catedral, mandó construir la catedral de Burgos. Son 9 provincias, entre ellas Burgos, Soria, Salamanca, Valladolid, Palencia, Ávila, Segovia, Zamora, y aquí vemos la primera que nos encontramos saliendo de Madrid, Segovia. Hablaremos después de esta provincia. Ahí tienen, tierras de Cid. Hablábamos de este hombre, Cid Campeador, hablábamos de Burgos. He elegido esta foto, aunque está un poco ruinosa ya, porque entrando ya nos vemos una idea del escudo, el escudo antiguo de la ciudad. Ahí ven el rey Fernando, III el Santo, Castilla, el escudo de Castilla, Castilla, Burgos, cabeza de Castilla, porque Burgos fue la capital de Castilla durante ese reinado. Lo mismo en la historia fue con 2 intervalos de tiempo capital de España, en la época, por ejemplo, del levantamiento del general Franco durante el 1939, hasta abril del 39 fue capital de España, hasta que ya después termina la guerra y es Madrid. Y muy importante ese personaje que ve en tierras del Cid. Todos han oído hablar de don Rodrigo Díaz de Vivar. Vivar, el nombre que tomaría de la población a 10 kilómetros de Burgos, pues un hombre hidalgo de caballería, un buen militar, pues realmente hay mucha mitología sobre él, ¿no? Es un poco la épica de nuestra historia, pues bueno, todos los países tienen su épica, su mitología, y a este hombre pues a veces se le ha tratado bien o mal, pero lo curioso que este hombre pues a veces no era, no sé si tan bueno o era tan ingenuo como se dice, pero era un buen servidor, un buen militar, y era un buen hidalgo, un buen militar de la época, a las órdenes del rey de Castilla, que en la época fue su mejor señor, como decía, un buen vasallo, tiene un buen señor, Sancho II. Después sería Alfonso VI, que vendría al entierro porque tenía encontronazos, no se iba muy bien con él. Personaje histórico, el Cid Campeador. Y digo esto porque además era diplomático. Él también, a la vez que luchaba por tener terreno de Castilla y avanzar en esa ofensiva que estaban haciendo los musulmanes, los árabes, también fue aliado a veces de los musulmanes. La palabra Cid, hombre fuerte, se la pusieron ellos, se la pusieron los árabes. Y él llegó, pues eso, de alguna manera, a ser tan diplomático que peleó en los dos bandos. Estamos ahora en la provincia de Burgos. Hemos pasado Soria, seguimos viajando. Ahí está el Cid Campeador. Miren qué bonita imagen, tan épica. Ahí cabalgando con su caballo Babieca y su espada Tizona, de época medieval. Bueno, y aquí estamos en Castilla. El resumen un poco de Castilla, 95.000 kilómetros cuadrados, 2.200.000. Pues una tierra especial. Yo como castellano les podría contar muchas cosas, me tiraría horas, pero lo quiero resumir en personajes y en estas fotografías. Castilla, Castilla, la tierra de los castillos, de este gran patrimonio cultural que tiene España, junto con Italia, somos los 2 países con mayor patrimonio declarado por la UNESCO, interés cultural. España, y está concretamente el centro de esta tierra de Castilla y León, pues tiene muchísimos monumentos, bienes de interés turístico, 400, 9 iglesias, 9 catedrales, una concatedral,
más de 500 castillos. En este caso estamos viendo el Castillo La Mota. He elegido este porque está en Medina del Campo, en las tierras de la capital de Castilla y León, Valladolid, en esta tierra de campos. Ahí el Castillo La Mota, en la ciudad de Medina, pues muy cerca murió ella, ahí vivió, aunque Isabel de Castilla, la señora que vemos a la izquierda, mi paisana, ahí está con su cetro, con su corona, fue la que debemos, y bueno, pues un poco, perdonen la expresión, el vientre de lo que sería la futura España, ¿no? Ella con el matrimonio con el rey Fernando de Aragón, aquellos reinos de las Españas que se decían, pues consiguieron con ese matrimonio unir las Españas para definitivamente, con la expulsión, la toma de Granada en 1492, hacer un solo reino que era España. Pero en el momento, Isabel ahí, nacida en 1500, esta mujer que vivió unos 51 años, si no recuerdo mal, murió en 1451, sí, perdón, 1500, no me acuerdo exactamente, 1501. 1501 murió, sí. Isabel de Castilla, que la ven en la fotografía, perdonen si la fecha se me ha trabado un poco, ella nació en Madrigal de las Altas Torres, en la provincia de Ávila, y pasaría a la historia como Isabel de Castilla, Isabel I, pero Isabel la Católica. Ese nombre se lo daría la bula del Papa del momento, ¿no? Junto también a don Fernando de Aragón, su matrimonio con el rey Fernando. Ahí empezó todo. Ahí vemos una imagen de Castilla, las tres banderas, la bandera de Castilla y León, que podríamos decir que fue la primera bandera que llegaría a las tierras de América en el 1492. 1501, creo que murió. Si me equivoco, me lo rectifican después. Bien, ahí tenemos otro castillo. ¿Por qué he elegido este castillo? Bueno, para hablar un poco también, saliendo un poco de la historia, como vamos recorriendo, estamos ya en tierras, antes de hacer la parada para tomar algo, un aperitivo, un café, estamos en la Ribera del Duero. El Vater Rhein, que dicen los alemanes. El Vater Rhein sería para Castilla el río, nuestro Duero. El padre Rhin, el río más importante de nuestra tierra, es el Duero. Este río de casi 900 kilómetros de recorrido vierte sus aguas en Oporto, en Portugal. La mayor parte del recorrido lo hace en España. Nace en los picos de Urbión, al sur, en una altitud pues, bastante considerable, en la provincia de Soria, y atraviesa de derecha a izquierda hasta verter sus aguas en Portugal, pasando por las provincias de Valladolid, Burgos, Zamora y después yendo para Portugal. ¿Por qué este castillo? Porque esta tierra, aparte, como digo, tierra de castillos, se lo ven de esos más de 500 castillos, 16 de ellos declarados de alto valor histórico, pues ahí ven uno muy bien conservado, el castillo de Peñafiel. Porque estamos ahora en Ribera de Duero. A orillas de este río están los ríos, están los vinos, que son denominación de origen del Duero. Ahí estamos viendo viñedos a la izquierda, después lo vemos al castillo, porque aquí hay buenos vinos. España es un gran productor de vinos, como Francia, principalmente Francia, Italia y España. Y ahí vemos unos lagares, ahí vemos cultivo de viñedos de la Ribera del Duero. ¿Y por qué este castillo? Que les decía, porque es este museo, este castillo de Peñafiel, en la provincia de Valladolid, en esta pequeña ciudad, ahí está el Museo Nacional del Vino, ahí está el museo que acoge los vinos de la Ribera del Duero de Castilla. Hay otros vinos importantes de denominación de origen, como es el Rueda, por ejemplo, los vinos de León, los Arribes. Y hablando de economía, seguimos viendo campo, porque imagínense que estamos en el autobús, vemos cereales, estamos en la Ribera del Duero, vemos viñedos a la izquierda, ahí estamos viendo cereales. Este es el granero de España, se dice, más del 15% de la producción agrícola cerealística de España viene de Castilla, el granero de España. Girasoles abajo, la producción del aceite de girasol, colza también. Esto en cuanto a productos de secano, terrenos de secano. Ahí vemos productos de regadío. También están viendo a la izquierda la colza, esas flores amarillas. Las patatas, recuerden, las patatas, este tubérculo tan apreciado en Europa cuando lo trajeron aquellos conquistadores españoles del Perú y demás en la época de Hernán Cortés. Ahí vemos también la remolacha, ahí arriba, ven a la derecha, la remolacha veterada, que dicen que es la producción del azúcar, una de las principales azucareras industrias de esta tierra, de Castilla y León, está en Olmedo, en la provincia de Valladolid, y ahí está el azúcar. El azúcar, bueno, pues en España se consumía realmente mucho azúcar blanca, se consume más, dicen que quizás
pues no es tan bueno como el azúcar de caña o tan sano. Pero bueno, piensen que también mucha producción de esta que hay en Castilla, de las nuevas producciones, hoy día es para el consumo de biomasa. Hay producciones que muchas veces ni la comemos, ni es para vender destino humano, ¿no? Alimenticio, sino que es para producir biomasa, como es la quema de la soja, etc. Ahí tenemos ahora agricultura, una pequeña representación de estos animalitos maravillosos que por desgracia a veces pues debemos comer para la proteína. Y curiosamente yo he elegido pues esta foto porque tienen lo que dio dinero a esta tierra. Muchas veces me dicen, Chuma, y esta tierra tan grande, tan poca población, tanto terreno, tantas hectáreas, ¿cómo llegó a ser un imperio, ¿no? En la época? Pues miren, pues por una sencilla razón, la lana. La lana era como el petróleo, como el oro, como en el futuro será el agua o será llegar a Marte, ¿no? Esos materiales riquísimos. Y la lana en la época era la que dio dinero a Castilla. Con este animalito, las ovejas que ven, la oveja merina, muy codiciada en los mercados de Flandes, en Bretaña, como la lana inglesa. Y a la izquierda ven ahí los toros de Lidia, esos toros que están al sur del Campo Charro de Salamanca, que se crían principalmente no para comer, sino para las corridas de toros. También hay carne de ternera, o sea, vacas, lo que es el ganado vacuno para carne, la provincia de Ávila, etc. Seguimos, vamos avanzando, nos queda un poco de tiempo con un problema técnico y vamos a hacer una paradita técnica. Como le dije al principio, esta es una etapa que hay que explicar mucho, la logística, las paradas, comportamiento, etcétera, la presentación y de vino, porque estamos en medio de la Ribera del Duero, muy cerquita del Duero, y este lugar pues tiene viñedos. Ahí hacemos 30 minutos de parada. Importante, dejamos todas las cosas en el autobús, bajamos nuestro dinero, las cosas necesarias, tomamos un café, una cosa rápida, si tienen hambre, un aperitivo, porque después habrá una hora para comer tranquilamente. Y muy importante, no se lían a comprar el torito, la botella de vino, el turrón, el mazapán, las cosas curiosas que no han comprado en Madrid, porque van a volver a Madrid a la vuelta del tour. Y si no el torito, el mazapán, la botella de vino de Ribera de Duero, van a cargarla todos los días, subirla y bajarla en los hoteles. Y nos quedan muchos días de viaje. Estamos en el primer día, el día de comienzo. Bien, seguimos en Ribera del Duero. Ahí estamos viendo, ya hemos pasado la comida, seguimos viendo los viñedos, ahí seguimos hablando de esta tierra. Miren esos viñedos en torno a esta bonita fotografía de una de las bodegas de denominación de origen de estos vinos, que hay tantos, en este caso Bodegas Portia. A mí me gusta esta imagen porque es moderna, es de Norman Foster, este arquitecto inglés, y bueno, pues son como 3 hélices, una vista aérea. Los camiones, ¿ven? Los artilugios que transportan los camiones, los tractores que transportan la uva, entran por arriba y ven un cilindro arriba, una tolva general por la que descargan toda su uva y hay un proceso de producción del vino y hasta pueden ver en el lateral, en estas barricas, ahí si lo ven metálicas, donde se cría ya el vino. El vino está producido, etc. Es pues una forma de turismo etnológico, tanto que se lleva, y muchos arquitectos, esta gente de negocios, otros oficios, se dedican hoy día a la cría pues, del viñedo y a la producción del vino. Y para ello pues buscan los mejores arquitectos, en este caso, ahí lo ven, Bodegas Portia de Norman Foster. Juega con los elementos de la tierra que no distorsionen, alba, cuerpo, luz, por ejemplo, dice el lema, y es como una amapola con 3 pétalos en una vista aérea, y tiene el aluminio, y tiene el ladrillo, la piedra y la madera, ¿no? Como elementos fundamentales de la construcción. Seguimos, se van viendo más fotografías, la piedra, el aluminio, el color de la tierra, es decir, lo importante es que el paisaje, la arquitectura, no desentone con la construcción y bueno, la tradición, el vino y la vanguardia. Bien, seguimos avanzando y Burgos, es toda la provincia de Burgos que vamos a subir y tenemos que hablar de lo que vamos viendo. Estamos en el autobús, en este invento maravilloso del turismo que se hizo en Inglaterra y en vez de irnos a París en avión en 2 horas y media, ustedes van conociendo cosas, vamos viendo y vamos cultivándonos más, ¿no? Conociendo el paisaje y en un avión no ven a nadie.
azafata, al señor que está al lado, y a veces los pobres niños que lloran y nos molestan. Pero aquí vamos conociendo cosas, vamos aprendiendo. Ahí ven Lerma. Miren una cosa curiosa. Ahora voy a hablar en la historia del famoso duque de Lerma. Bueno, era como el válido del rey Felipe III, la mano derecha o el amigo, el confidente, le sacaba más de 20 años, ¿no? El rey era jovencito, el hijo de Felipe II, Felipe III. Estamos hablando del 1700. Y este hombre era de Valladolid, no era de aquí, era de la ciudad de Tordesillas, del pueblo de Tordesillas, pero él vivió aquí porque lo que hizo, él era negociante, él era astuto, se dice que este hombre pues tenía una intuición para el negocio, era muy pícaro y se sirvió de su linaje, un poco de su familia, pues para estar del lado del rey y aprovecharse y enriquecerse, ¿no? Por medio de no muy buenas maneras. Entre ellas se dice que fue el primer caso de corrupción de la historia de España. Siempre les gusta la broma que les hago en el autobús, porque este hombre, pues bueno, al final le pillaron y como decía Francisco de Quevedo en sus coplas, el mayor ladrón de España, para no morir ahorcado, se vistió de colorado. Se hizo cardenal, se puso de colorado. Su abuelo, recordemos, era San Borja, Él se llamaba Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, bastante linaje, y él, bueno, pues de alguna manera lo bueno que hizo fue que embelleció esta ciudad. Ahí vemos a la entrada al arco, por el arco, a esta ciudad, el Arco de la Cárcel se llama, hay una pequeña restauración en medio, pero son dos torreones, la zona peatonal, el centro histórico, Lerma, la ciudad se llama Lerma, la provincia de Burgos. Ahí vemos el Palacio Ducal, esos tejados de pizarra, y este palacio hoy día es un parador de turismo, es un hotel que aquí decimos parador de turismo, es un hotel, pues bueno, pues en España se dice un parador de turismo, un lugar que tiene el título histórico, un bien protegido de valor histórico y a la vez es un hotel. Se hacen convenciones, reuniones, bodas, banquetes, esas cosas. Y este hombre, pues ahí vamos a ver un poco la picaresca de él, el embuste que se llama. Este palacio ducal debería tener 2 torres. ¿Qué hizo este hombre? En la época, para hacer 2 torres, para que un edificio señorial de una familia, un duques nobles, en Castilla, tuvieran 2 torres, había que hacer un pedido, una petición para hacer esa reforma al rey de Castilla, Castilla en este caso hoy día, al rey de la corte. Y él, que era amigo del rey, era el válido del rey, Felipe III, pues querido rey, soy duque de Lerma, necesito hacer 2 torres, la petición formal, ¿no? Pero él lo que nos dijo es que tenía ya 2 torres, ese fue el embuste, y es un palacio curioso porque es el único de esta tierra que tiene 4 torres. Engañó al rey. Lo mismo que le había engañado para enriquecerse. Le mandó cambiarse, trasladar la capital, que su padre había insistido tanto, recuerden antes, Felipe II, a Valladolid, a las tierras de Valladolid, porque era de Castilla, le vende los terrenos al rey, el pobre rey, perdón, de alguna manera un poco tonto, pues le hacía caso, se guiaba de él, pues que era como su maestro, y así pues cambiaba la capital a Valladolid. Cuando se da cuenta que Valladolid, bueno, no tiene tanta importancia, quizás debería volver al reino, aconsejado por otros consejeros, volver a Madrid. Él le da tiempo a comprar terrenos en Madrid y de nuevo se los vende al rey. Dicen que hizo una fortuna increíble. Es el primer caso de corrupción de la historia de España. Bien, el señor duque de Lerma. Pasamos Lerma, ahí lo ven en fotografía. Este es un cuadro de Rubens, lo pueden ver en el Museo del Prado. Ahí se le ve con buena cara al señor pícaro, muy elegante, muy... Bien, seguimos. Vamos ya avanzando. Burgos es una provincia muy extensa, más de 15.000 kilómetros cuadrados, cabeza de Castilla, como les dije, y esta tierra es importante. Nosotros pasamos, no paramos. Estas son las fotografías que les pongo de la plaza, de la catedral, porque tenemos que ir hacia la comida y vamos hacia Francia. Ahí está la Plaza Mayor, ahí ven la catedral. Lo importante de esta ciudad de Burgos es esta catedral. Importancia de Burgos, cabeza de Castilla. La historia de los reyes de Castilla, como les dije. 1230, la unión del reino. Fernando III el Santo vivió aquí. Él manda a construir esta catedral de la influencia del gótico que venía de Francia. Pues mucha traída por ese boca a boca de los peregrinos, porque venían trovadores, gente pues, de todas las artes, que venían a hacer el Camino de Santiago y pasaban por Burgos. Exactamente, ahí está, en la plaza de Santa Ana y San Fernando, en la plaza donde está la catedral, se encuentra un homenaje, un monumento de un famoso
caminante, con su cayado, con su vieira, con su bastón y su calabaza, su botella de vino, para hacer ese camino que viene de la parte norte de Francia, empezaba en París, y bueno, recorrían pues días y días y días y había que pasar por Burgos. ¿Y qué hizo este hombre? Pues en el reinado de Fernando III Santo, con la influencia del gótico, que nació en francés, ese nuevo estilo arquitectónico que Vasari lo llamaba grotesco, despectivo, este artista italiano, con el tiempo lo llamó el gótico, algo despectivo, algo que no le gustaba, pero llegó a ser un éxito, el gótico francés del 1200. Las catedrales en Francia se estaban haciendo así ya. El rey Fernando III dice, yo tengo, rey de Castilla, tengo dinero, ¿por qué no voy a hacer una catedral? Y lo mismo que están haciendo los franceses. Hizo esa catedral, como ven, con piedra, 84-88 metros de altura, ahí con los pináculos, la catedral del gótico, dedicada a la Ascensión de María. En la plaza que estamos viendo ahora es la base del románico, la entrada que ven a la derecha en la plaza, ahí en la entrada de la Puerta del Sacramento, un monumento realmente bello. Bueno, yo como castellano les dije, a los 11 años ya mi colegio nos llevó a visitarlo, porque es parte del patrimonio castellano, y aquí lo vemos limpio, maravilloso, blanquito, pero en la España pobre de los 80 los monumentos no estaban así. Ahí está enterrado, una curiosidad, el Cid Campeador y Doña Jimena, en una losa de la nave principal bajo mármol. Lo importante también, Latinoamérica, bueno, ya que están viéndonos, Latinoamérica, principalmente ustedes, señores, aquí en una de las capillas está el Cristo de Burgos, el Santísimo Cristo de Burgos, muy venerado, del siglo XVI, muy venerado aquí en Burgos, en Castilla, y en América le llaman el Cristo de Burgos, que se procesiona, se saca en procesión en la Semana Santa. Bueno, la iglesia, como les digo, dedicada a Santa María Virgen, a la Ascensión de María. Ahí se entra al centro histórico, ven por la puerta de la antigua muralla, un resto, la puerta del Arco de Santa María, con 2-3 relieves, torreones. Arriba del todo ven a la Virgen con el niño, Santa María, por eso se llama el Arco de Santa María, y es el resto de la muralla de la ciudad, que tenía 12 puertas. Una de las puertas, restaurada hace unos años, y había personajes históricos en esos dos niveles. El Cid Campeador en el medio, Carlos V, perdón, Cid Campeador, sí, Carlos V. Abajo en el medio ven un señor con un escudo, Diego de Porcelos, el señor fundador de la ciudad, y bueno, los jueces de Castilla, que se dicen. Van a ver ahora el espolón, pues el paseo del ocio, típico en la ciudad de provincia castellana, pues ahí ven una monjita. Siempre una cosa curiosa que les digo a mis clientes, en Castilla, decimos los castellanos, curas y monjas no nos faltan. La educación religiosa, la tradición siempre ha sido muy importante, la iglesia, y lo mismo que fue para la creación del castellano, que ahora hablaremos. El río Arlanzón, ahí lo ven, pasa por la ciudad, aguas muy puras, muy limpias, y ahí se dice que hay buenas truchas, porque la trucha busca el agua pura. Donde hay truchas, las aguas son muy buenas. Bueno, aquí hay parte de la gastronomía. Antes de la gastronomía les quiero hablar un poquito del castellano que nace en esta tierra. El castellano en esta provincia de Valladolid y el Reino de Navarra, los primeros escritos, las glosas silenses, glosas emilianenses, la traducción del latín al castellano que se hablaba, a la lengua que se hablaba en el campo, en los pueblos del antiguo, el vascuence, por ejemplo, en el Reino de Navarra, las glosas emilianenses, San Millán de la Cogolla, los monjes de los conventos traducían los escritos a la lengua que estaban escuchando, y lo mismo en Santo Domingo de Silos, en Burgos, aparecen las glosas silenses, las primeras obras en castellano. Voy un poquito apurado, andamos mal de tiempo, pero ahí vemos gastronomía, es decir, aquí nació la lengua castellana, el castellano antiguo, en la edad medieval, en esta tierra, en Castilla. Por eso que les he dicho, y la importancia de la Iglesia en la traducción de aquellos escritos. Los que tenían la sapiencia hacían y tradujeron los escritos a la lengua castellana. Bueno, señores, ahí ven una representación de la gastronomía típica. No entramos ahí a comer, no tenemos tiempo, pero después en la primera parada pueden comer, degustar. Pues ahí ven el cochinillo asado, el cerdo, la industria del cerdo. Abajo a la derecha las sopas castellanas con el pan, el pimentón, el huevo, el tomate, el ajo, el aceite de oliva, y siempre todos los asados al horno de leña con pues, el árbol fundamental que encontramos en esta tierra y en España, la encina. La encina, una madera noble que se usa mucho para la gastronomía, para calefaccionar y también para hacer buenos asados. Ahí tenemos vinos Ribera de Duero, ya una última vuelta, Protos, Peñafiel, etc. Bueno, señores, hemos pasado Burgos. Antes de salir de Burgos, dirección norte, nos encontraremos también a unos 15 kilómetros en dirección norte,
los yacimientos de Atapuerca en esta provincia de Burgos, restos de los fósiles de la antigüedad, la primera presencia humana en la península ibérica, por ejemplo. Y también encontramos una antigua calzada romana, la llamada calzada itálica, que unía de Hispania a Italia en la época romana. Muchas cosas, habría más, pero tengo que seguir avanzando. Ahí vemos un mapa de la tercera región que vamos a llegar. Hemos pasado Madrid, una región, hemos pasado Castilla-La Mancha, Castilla-León, perdón, ahí ven Burgos, estaremos a la altura de entrar en Araba. El País Vasco, pues es una región pequeñita, lindante con Castilla-León, con Navarra, Cantabria y el mar, y Francia. Y para ir a Francia tenemos que subir por Guipúzcoa, como ven, para llegar a Irún, la última población que es el límite en los Pirineos con Francia. Bien, ahí estamos en el País Vasco, estamos en Araba, señores, la provincia de Araba. Las tres provincias forman el País Vasco. Es un territorio de poca extensión y realmente pues es uno de los motores de la España de los años 60, la industrialización. Tiene una lengua, tiene curiosidades, por ejemplo su lengua. Su lengua se dice que la situación en esta población es de las más antiguas de Europa, aquellos pueblos que exactamente no se sabe de dónde vienen, de lo que sería la actual Hungría, Bulgaria, y tiene una lengua que se llama el euskera o el vascuence, una de las 4 lenguas que se hablan en España, la oficial el castellano, como reconoce la Constitución, el artículo 8, pero aquí en esta tierra se habla el euskera o el vascón, que viene de esos pueblos vascones que vivían aquí al norte en la antigüedad, cuya presencia se dice que hasta de 40.000 años anteriores. Y han guardado su propia lengua, una cosa muy curiosa, no sufrieron la romanización de tantos siglos, pero hablan también, como no, pues el castellano como el resto. Otras lenguas que se hablan en España, aquí se habla el castellano, en Cataluña se reconoce el catalán, también lengua histórica, y en Galicia el gallego. Vamos a cruzar esta tierra, nosotros pararemos a comer, paramos ahí en Araba, en la provincia de Vitoria. Son 7.200 kilómetros cuadrados, más de 2.200.000 habitantes, y las tres provincias corresponden a Vizcaya, capital Bilbao, ahí lo ven, Vizcaya, Araba, capital Vitoria, y Guipúzcoa, capital San Sebastián. Tienen 3 curiosidades cada una. Se las resumo rápido porque vamos a parar a comer. La curiosidad de Vitoria, bueno, que es la más castellano parlante, está al sur de la región, muy industrial, es la capital de las 3 provincias de esta región, y esta región, pues como tiene su lengua propia, el euskera, también tiene un régimen fiscal especial que mantiene como son los fueros de la antigüedad, y la Constitución de 1978 le reconoció ese privilegio, lo mismo que a Navarra. Capital Vitoria, y ahí se encuentra en esta provincia la Ribera Alavesa, ahí a la parte sur, la Rioja Alavesa, buenos vinos, y una de las bodegas más conocidas, Marqués de Riscal. Una bodega que lo mismo que hemos visto en Norman Foster, la bodega Portia, pues juega con el diseño, la modernidad de esta casa Marqués de Riscal que se encuentra en Araba. Las famosas botas de vino ZZZ, aquellas que se bebe a chorro, ¿no? Cuando los españoles, nuestros abuelos van de campo, íbamos de excursión y demás. También importante esta tierra, pues por la producción de nuestras bicicletas Orbea, de mucha maquinaria industrial, de nuestro joya de la corona, nuestra joya de la corona, el tren de alta velocidad. Ellos son los pioneros del tren Talgo, que ha llegado al mundo como Trenave, ¿no? Lo tenemos ya en Arabia Saudita. España es uno de los países con mayor número de kilómetros, junto con Francia. Yo creo que más que Francia tenemos hoy día del tren rápido. Somos, me parece, si no recuerdo mal, Japón, España, Francia y China, algo así. Es decir, un lujo, pues realmente orgullosos de esta tierra por su creación industrial. Se dice que esta tierra, el País Vasco, equivale a los Mittelland alemanes, ¿no? A esa tierra que fue el milagro alemán económico después de la Segunda Guerra Mundial. El Mittelland alemán sería para España el País Vasco. Bien, nosotros decimos normalmente País Vasco o Vascongadas, en mi época se estudiaba, hoy día es el País Vasco, el euskera, el castellano, 3 provincias, y bueno, les resumo antes de para comer, la siguiente provincia al norte, Vizcaya. Ahí está Vizcaya, el antiguo puerto de Castilla, salida de las mercancías, la lana, productos agrícolas, en la época del Imperio. Hoy día es una región, como les digo, independiente o aparte, y esta tierra, Vizcaya, como el conjunto de ciudades, hoy día están mucho más modernas, más limpias, ya no se usa tanto el carbón, no se explotan esos puertos de la minería, y Vizcaya o Bilbao se ha construido el Museo Guggenheim, este museo a orillas de la ría, donde hace ya el antiguo puerto del Nervión. Ahí está el famoso
Museo Guggenheim del arquitecto canadiense Frank O. Gehry. Bien, la otra provincia que ven a la derecha, al norte a la derecha, ya en el Golfo, muy cerca de la frontera, que la vamos a cruzar toda, no pasamos por Vizcaya, pero sí por Áraba, Guipúzcoa, está San Sebastián. San Sebastián es una cosa curiosa. A mí me gusta hablar de, perdón, ahora, de esta tierra porque es la más elitista, la más burguesa, con muy buenas playas, la famosa playa de la Concha, el famoso Festival de Cine de España, cuyo premio se reirán en Latinoamérica o Sudamérica, se entrega la Concha de Oro, ¿no? El premio al cine en San Sebastián en el mes de junio. Festivales de jazz, de música clásica, es como los años de la Belle Époque, a partir de la llegada de este hecho que les voy a contar, debido a una reina que de pequeñita ya le hicieron reina, la hija de Fernando VII, se cambia la constitución, la ley sálica aquella, bueno, por un decreto, y tiene que gobernar con tan solo 4 años, una niña, y ya a los 14 ella padecía un problema de pies, tenía un problema de piel, dicen que si era herpes o algo así. El médico de la corte, este señor, pues le mandó irse al norte a tomar baños, y ahí se puso de moda hacer veranear la realeza. Este hombre se llamaba el señor Ventura, pues le dijo, váyase al norte, y donde iba la reina iba el séquito, iban, pues bueno, se puso de moda los nobles y después los burgueses, ¿no? Es una idea que tomarían otros reyes y otros monarcas de Europa. Después lo haría Eugenia de Montijo, lo haría Sisi Emperatriz, por ejemplo, irse de veraneo a la costa del Véneto, ¿no? En aquel imperio austrohúngaro, etcétera. Los reyes de Francia venían a la Costa Azul, la reina de Inglaterra. Bien, pues ahí está la playa de San Sebastián, Isabel II, con 14 años, ahí puso de moda San Sebastián. Bueno, paramos a comer, ahí vemos, y normalmente paramos en esta ruta, en el kilómetro 341 de la Nacional 1, vamos por la autovía número 1, se llama Ruta de Europa. Todo lo que hemos dicho, la gastronomía castellana, estamos muy cerca de Castilla, como la gastronomía vasca, buenos merluzas, pescados, el bacalao a la bilbaína o al pilpil, que se llama, todos estos pescados, todo tipo de carnes, productos típicos de la tierra, lo pueden comer ahí. Es un restaurante de ruta, como el nombre indica, Ruta de Europa. Es buen servicio, rápido, un menú de 12,75 € con un plato fuerte, bebida, postre, café y pan. Pueden tomar agua, otra bebida. Y a los grupos nos atienden muy rápido porque nos envían a este salón gris que vemos al fondo. Nos sirve muy bien, la dueña es el encargado. Si no quieren comer menú, que han comido algo la parada anterior, pues en la barra tienen buenos pinchos, aperitivos, ahí estamos viendo algunos de ellos, bocadillos. Y una buena idea esta parada también, que luego entramos en Francia, pues es si quieren llevarse un bocadillo para la noche, si ven que en Francia quieren salir a disfrutar, a tomar un vino, en Burdeos, o pues no quieren gastar tanto, aprovechan y ya van haciendo su despensa como deben de hacer siempre tener en los hoteles, porque a veces no hay dónde comer. Bien, ahí estamos pasando, ahí tienen vinos, damos 1 hora de parada, en esta hora de parada pues pueden probar esta gastronomía, muy puntuales, ahí estamos viendo lo que les decía antes, la famosa bodega de vinos en el País Vasco, que son vinos de Rioja, de la Ribera Alavesa, Marqués de Riscal, de Frank O. Gehry, arquitectura vanguardista. Salimos de los opcionales que, muy importante, ahí lo tienen. Eso depende de cada guía. A mí me gusta siempre explicar bien el territorio, ir avanzando un poco la explicación general. A veces ya les cuento Francia, pero estamos en 1 hora y media, hay poco tiempo, pero hay muchos kilómetros que hacer. Sería mucho más profundo. Pero es importante que este día, mis compañeros como yo, los guías, por logística, para quitarnos también ya este tema, el programa opcional. El programa opcional es muy importante. Agentes de viajes, ustedes lo están viendo. Yo siempre digo el 50% más del tour, y en este caso es París. Y París es lo mismo. En un tour corto, como es el de Europa 17 días, fundamentalmente es Francia e Italia. La excursión de Toledo que hacemos en Madrid, alguna cosa otra personal. Y ahí tienen las 4 excursiones programadas, que ya hemos hablado en otros webinarios, que ustedes las tienen programadas también en sus circuitos a los clientes, en su programación, o sea, en sus hojas informativas. Y es importante que conozcan, seguramente ya lo saben todo, porque Miguel de la Cruz, tanto Carlos Braña han hablado de ello. Y ahí tienen las principales excursiones.
En esta fotografía es lo que hacemos en París. Hay tiempo libre, hay tiempo para todo, siempre digo. El tiempo es oro y de esta manera que lo hacemos nosotros, de forma optativa, en grupo, organizada con nuestros propios vehículos, guías privados, aprovechamos mucho el tiempo. No solamente compramos cultura, compramos el ocio, compramos tiempo, que el tiempo es oro. Y aquí, en este caso, lo van a ver. Primer día, ¿qué hacemos? Ahí lo tienen en orden. Primer día, ven la torre, perdón, ven el río Sena. Hacemos un paseo por el río Sena con las embarcaciones llamadas bateau-mousse y después de este paseo que dura una hora y 5 al atardecer en París, hacemos el paseo iluminado, conocer la ciudad de la luz, la capital del turismo, que es París, por medio de una vuelta a la ciudad con paradas fundamentales para que tengan las mejores fotos, como es el Arco de Triunfo, como la Torre Eiffel, por supuesto, iluminada, y también la Place Vendôme, etc. Y abajo, ahí lo están viendo, a la derecha, están viendo el Palacio de Versalles. Al día siguiente vamos a Versalles, normalmente, depende del circuito. Versalles, Palacio de Versalles, el siglo de oro francés, lo que les hablaba antes, del Rey Sol, importantísimo. Hay quien me dice, Chuma, yo no voy a Versalles, ¿qué hago? Pues tiempo libre y un poco a perderse y no sé a qué. Pero Versalles no deben perdérselo. Bien, es como matar la historia de Francia en un ratito. A la izquierda abajo tenemos Montmartre, ¿eh? Ahí ven, la otra excursión que haremos al día siguiente, por la mañana, Montmartre con los barrios de París fundamentales y los exteriores de la catedral. Y por la noche, pues nos vamos de fiesta, nos vamos a ver también la idiosincrasia, la cultura de este pueblo francés, que es la noche de Versalles. El segundo día, a la noche, vamos al Lido, al cabaret El Lido, lo que está triunfando en París. Bien, me quedan 45 minutos de exposición, perdón por el retraso. Estamos en Francia ya. Ahí hemos visto la frontera. Una vez que salimos de comer, hemos explicado excursiones, ya seguimos en Francia. En el autobús lo cobramos, lo reservamos. Si alguien pues, está más retardado o quiere pensarlo, es muy importante que en el día o en el hotel ya se decidan para pasar los datos a París, porque como nosotros llegan muchos miles de personas. Entramos en Francia, seguimos ya, estamos en la autopista, hemos tomado la autopista en Burgos y seguimos siempre por vía rápida. Ahí tienen Francia con el escudo de Europa, la bandera europea. Y la población que están viendo es Irún, que desemboca ahí, lo ven, por el río Bidasoa, cruzamos el Bidasoa, el Golfo S a la izquierda, el Golfo de Vizcaya y los Pirineos. A España y Francia le dividen los Pirineos, esta parte que son casi 500 kilómetros, 431 kilómetros de Pirineos, si fuéramos en línea recta, de este Golfo de Vizcaya, de estos montes cantábricos, que sería un macizo cantábrico, hasta el Cabo de Creus, en la parte mediterránea en Cataluña, por donde volveremos cuando hacemos esta vuelta a Europa en sentido de las agujas del reloj. Entraremos por el mar Mediterráneo para ir a Barcelona, después a Aragón y a esta ciudad que se llama Lourdes. Importante, señores, me gusta siempre nombrarlo. Entramos, no pasamos por ahí porque está en el Pirineo Medio, Pirineo Alto, en esta ciudad que pasa el río Cave, y ahí en el Pirineo Alto está la ciudad de Lourdes, que en el 1858 hubo una aparición. Se le apareció a una niña que iba con sus hermanas a buscar leña, a Bernardita de Sauby Road, esta niña que pasaría a ser santa. Hubo varias apariciones. Desde entonces es un sitio de peregrinación importante y ahí se va a la cueva todas las noches en esa procesión de las antorchas a las 9 de la noche, y la tradición es tomar la botellita de agua o llevar esa botellita para los enfermos. Vienen enfermos de todo el mundo, de rito católico, cristiano, pues para atender a su problema. Hay baños en las piscinas, etcétera. Realmente es un lugar bonito, uno de los centros de peregrinación, el santuario de la Virgen de Lourdes. Bien, pasamos ya Francia. Estamos en Francia. Una explicación general de Francia. Francia es el país de la Europa occidental más grande, más extenso, más poblado ya, pues bueno, es Alemania, primero 83 millones, después Francia, Reino Unido ya está fuera de Europa. Sería Francia el más extenso y el país que mantiene territorio ultramar. Guadalupe, Reunión, Isla San Martín, como ven, Guayana Francesa en América, ya en el Caribe, en el Índico, ahí tienen pues ahí la Reunión y otras islas que forman la Francia metropolitana, que es la del mapita, la Francia de Europa y la Francia de ultramar. En total, pues serían 13 regiones y bueno, pues un territorio muy grande. Es un poquito más grande que España, la Francia territorial, 555.000 kilómetros, con todos los territorios más de 675.000 kilómetros cuadrados,
realmente Francia es un país importante, 67 millones de habitantes, una industria muy potente en todos los sectores. Yo siempre les digo a mis clientes lo mismo. Imagínense que tenemos un huerto en la casa, un jardín, bien situado, buen clima, clima continental, entre tres mares, ahí lo ven, en la cultura hispana, al lado de España, cultura latina, perdón, con frontera con Italia, frontera con Centro Europa, Suiza, la Europa germana, Suiza, Alemania, con Bélgica al norte, es decir, el Reino Unido a la izquierda, el Canal de la Mancha, bien situado, buena situación, un país bastante llano, salvo la parte de los Alpes, Ródano, las montañas al este, frontera con Suiza e Italia. El resto, pues eso hace que todo eso, con grandes ríos, como es el río Sena, el Loira y Lagón, el Ródano, que veremos los tres ríos, y pequeños ríos, o estos ríos que nacen aquí en el sur, como el Garona, que lo veremos hoy, pues todo hace que tenga una potente agricultura. El sector agroalimentario, el sector primario es muy importante, la agricultura. Aquí tienen otra imagen, ahí lo ven, de las grandes empresas, ¿no? Un ejemplo de la compañía Airbus, que es un consorcio de empresas de países de Europa, la que participa en España, Francia, Italia, Alemania, y Francia es la que lleva la parte eléctrica. Ahí tienen empresas como Renault, Peugeot, Citroën, la empresa L'Oréal, no sé, la más rica, la señora Betancourt del mundo, la señora dueña de L'Oréal. Ahí tienen las empresas de hipermercados, empresas de combustibles, Total, Carrefour, aseguradoras, muy importante en esta región que vamos, Nueva Aquitania, ahí lo vemos, BNP, bancos. Personaje histórico, pues yo he cogido como no Napoleón Bonaparte, este hombre que vivió el periodo después de la Revolución, fue el sucesor de este cambio de idea política. A Francia le debemos haber dado esta nueva forma de gobierno en el 1789, que fue la Revolución. Acabar con los privilegios, el régimen anterior. Este nuevo régimen nos lleva pues, a la Revolución Francesa, que sería pues, basada en diferentes imperios. Esta es la época del primer imperio, Napoleón Bonaparte, soldado, estadista, militar, un hombre, pues ya dicen, un ilustrado perverso a veces, ¿no? Porque también hizo el Código Civil, pero hizo muchas guerras, batallas, pero fue un buen soldado. Hizo mucho por el país, quizás la ambición, como siempre, las ansias de poder, extender el imperio por medio de las guerras, pues le llevaría a 1815, como saben, a la derrota en Waterloo y después a la muerte, el destierro y la muerte en Santa Elena. Pero un hombre importante que ha dado mucho, entre ellos, como les digo, el Código Napoleónico, y llegó a ser emperador. Una contradicción política, porque de una revolución, acabar con el régimen absolutista, con los reyes, proclamarse emperador, ¿no? Ahí está el cuadro del Louvre, cuando se corona emperador con el Papa y su madre, mira con no muy buena cara, como diciendo, hijo, ¿qué estás haciendo? Es una contradicción, pues llegó a ser emperador. Napoleón Bonaparte, un hombre pequeño, pero matón. Bien, vamos pasando. Bien, la región que entramos ahora, donde vamos a dormir, ahí lo tienen, al norte. Está coloreada. Francia desde el año 2014, en el 2016 ya se aplicó, son 13 regiones. Ya, bueno, muy inteligentemente, realmente para mí pienso, ya no es un país tan centralizado, sigue siendo París la capital, pero tiene 13 regiones, han reducido presupuesto, han reducido esos distritos, departamentos, hoy ya son 13, y nosotros estamos en la número 33, que corresponde a la capital de la Nueva Aquitania, donde vamos a dormir, Nueva Aquitania, que es la capital, Burdeos. 3 regiones con los departamentos que ven allá abajo, Pirineos Atlánticos, estamos entrando, subiendo, capital Po, a la izquierda estaría Biarritz, también, como se puso de moda San Sebastián, pues aquí sería Biarritz, sobre todo en la época de la Belle Époque, y había sido la emperatriz, la mujer de Napoleón III, Eugenia de Montijo, quien imitó a la española Isabel II en irse a eso, al veraneo, a la costa, y ahí está Biarritz, lugar de lujo, lugar de la realeza de aquel momento y de la Belle Époque. La región de las Landas, vamos a subir a las Landas, tenemos que estar subiendo todo ese territorio que ven, Landas, y vamos a ir a la Gironda, perdón. Ahí vemos paisaje del País Vasco, francés, ahí está Biarritz, ahí están las Landas, importante aquí un momento. La capital de esta tierra, la segunda región, departamento de esta nueva región, la Nueva Aquitania, pasamos por esta tierra. Una cosa curiosa, ven mucha duna, mucha arena, pinos marítimos, la industria fundamental de esta tierra es la industria maderera. Pues de ahí imagínense todos los productos que se sacan, hasta prótesis dentarias, la resina, pegamentos,
madera, y eso se debe a un milagro, a una obra de la naturaleza por el hombre, ¿no? Una conquista de la naturaleza por el hombre en el siglo XVIII-XIX. En este paisaje de 1.000.000 de hectáreas, pues hay una masa forestal increíble de pino marítimo que se plantó, como lo están viendo, macizo marítimo y en verde, a orillas de esta tierra y al sur de la Gironda, frente al mar de Plata, a la costa de Argent, que se dice, pues muchísimos millones de árboles para evitar la erosión de esta tierra, estas tierras blancas, movedizas, que eran tierras muy finas, poco productivas, se instaló pues este macizo forestal. Y hay buenas playas de surf, por ejemplo, ahí frente al Atlántico. Y ahí ven la capital, Mont-de-Marsan, es la capital, la segunda ciudad importante es Das. Buen paté, aquí se produce el famoso paté del sudeste, que lo pueden probar en París, hablaremos después de gastronomía. Y estamos ya, aquí vamos a dormir. Hemos llegado ahora al tercer departamento de esta nueva región de Aquitania, y aquí lo importante, esta tierra, como ven, pues muy bañada por esos ríos, con una costa. Ahí está Burdeos, la capital. En Burdeos, la capital, está atravesada por el río Garona. Y ven dos ríos, el Garona, que viene de España, nace en el Pirineo Ostense, en Huesca, en España, pasa unos 47 kilómetros por España, el resto por Francia, y estos dos ríos bañan, ven ahí, entre mares, entre deux mers, ahí viene el río Garona, el Dordoña, y al final forman lo que da el nombre a la región, el Gironda. Gironda, que la desembocadura va al Océano Atlántico. Vemos Burdeos, señores, hemos llegado a Burdeos, estamos en la región vitícola importante. Esta capital, Burdeos de la Gironda, de todo este departamento hoy día de la Nueva Aquitania, tan extenso, importante, muy competidor de París, de la región de París y la de Francia, históricamente dio mucha riqueza al país, a la corona de Francia, desde el siglo XI-XII. Y sobre todo por aquel matrimonio, Leonor de Aquitania, esa mujer pues que muy longeva, vivió 81 años, y una mujer astuta, muy moderna para la época, podríamos decir una feminista casi de hoy día, esta mujer que se fue a las cruzadas con su primo tercero, aquel Luis VII, y bueno, un matrimonio que no le iba muy bien, y convenció al rey pues para que le diera el divorcio, ¿no? Anulación matrimonial, y como tenía poder, era famosa, era noble, pues ella en 60 días, dicen, cuentan los chismes, no lo sé, yo no estaba, que esta mujer se enamoró de Enrique II de Inglaterra, y con él tendría, con el primer matrimonio, con su primo tercero, había tenido 2 hijas, y con esta unión que hizo, pues realmente hizo un buen matrimonio, por intereses seguramente, o por amor, no lo sé. Puede ser por amor, porque tuvieron muchos hijos, 8 hijos, de los cuales 5 eran varones y 3 hembras. Este matrimonio con Enrique II de Inglaterra, pues sería en el 1200. A partir de ahí esta ciudad se engrandeció económicamente. ¿Por qué? Pues porque ya empezaría a pertenecer todo este territorio, como Francia, 300 años más, hasta la Guerra de 100 años, a la corona inglesa, es decir, Enrique II era inglés. Se unieron los dos reinos, pero Burdeos, que ya era un centro importante, esta ciudad desde la antigüedad, desde la época prerromana, un centro de comercio por el río Garona, por sus vinos, después con la romanización, ya llegados romanos, pues fue mucho más abundante el comercio, la producción de vino, que es el elemento principal de producción de esta tierra, pues con la corona, con aquel matrimonio, con Inglaterra, pues eso hizo que el puerto, el Garona, toda esta región se engrandeciera. Y vamos a ir viendo un poquito, antes de contarle más curiosidad de esta tierra, una breve panorámica de lo que es la ciudad para, antes de llegar al hotel, que se sitúen, ¿no? Que tengan un poco hecho lo que yo siempre les digo, primero la obligación, después la devoción. Burdeos, miren qué bella ciudad. La llaman la pequeña París. Es pues bueno, una golosina, un postre, un poquito, pues un aperitivo también de lo que vamos a ver en París. París sería más a lo grande, ¿no? Con el sentido, el urbanismo osmaniano que harían en la época de Napoleón III, porque ese señor se inspiró mucho, fue preceptor, estuvo una temporada aquí viviendo en Burdeos, el señor Haussmann, el barón Haussmann, el que construiría París, aquellos grandes bulevares, avenidas, ese cambiaría el París medieval en un París más moderno, se inspiró mucho en esta ciudad, en Burdeos. Recordemos que ya en el 1200 esta ciudad estaba haciendo mucho comercio, una ciudad muy rica, y su siglo de oro es en 1700, por medio del comercio con el norte de Europa y también con ultramar, con la presencia en las colonias. Ahí vemos una pequeña vista de la ciudad, la puerta de Caillou,
Ahí lo ven, Arco de Triunfo, puerta defensiva, y seguimos pasando con el autobús despacito. Y cosas curiosas, una fotografía, una parada que van a tener que venir a la noche o vamos a verlo ahora, porque últimamente todos hablan de ello, desde el año 2010 creo que fue, no sé si recuerdo mal, cuando se inauguró esta fotografía o este lugar por la imagen que vemos abajo a la izquierda, el llamado Miroir de l'eau, espejo del agua. El edificio principal de la ciudad, estamos haciendo un recorrido por el centro, una breve panorámica, es el edificio que ven de la Bolsa, el Palacio de la Bolsa, con diferentes museos de las aduanas. En la plaza, esto se construyó en el 1700, en la época de Luis XV, y este edificio pues, es importante y tiene forma de herradura. Se dice que esta forma de herradura son como los brazos abiertos para acoger el comercio que tenían, que venía y que ellos, ¿no? Era como un in-out, ¿no? El comercio exterior por medio del dinero, los productos, el vino, las sales, hasta tristemente hay que decir el mercado negrero, los esclavos, ¿no? Le llamaron de aquí este puerto que llegaba al Dorado francés, que era lo que hoy día sería Haití. Bueno, esta ciudad, como tuvo tanto comercio, se enriqueció en el siglo de oro, desde la antigüedad ya, como les digo, en la época de Leonor de Aquitania, con las sales, los cereales, la sal, como les digo, también, perdón, el pescado y las pieles, pues en esta época, el Nuevo Mundo, pues también con las pieles, los productos que venían del Nuevo Mundo, Canadá, Caribe, etcétera, pues hicieron un edificio importante para esta ciudad. Se tiró parte de esa zona medieval y este edificio, pues ahí tiene sus aduanas, ahí tiene realmente, pues, una representación de lo que fue esta importancia de Burdeos en el 1700. Lo que decía, en el medio de estos dos edificios que ven de los museos, del Palacio de la Bolsa, hay una estatua, hoy día de la Fuente de las Tres Gracias. Hay quien dice que representa los tres ríos de Aquitania, de la Gironda, de esta nueva Aquitania, Gironda, Dordoña y Garona. Anteriormente estuvo la estatua de Luis XV y luego después, bueno, Napoleón Bonaparte, este hombre, que fue el primer jefe de esta revolución, el primer gobernante, el primer militar, la primera jefatura de esta nueva revolución, pues puso su estatua también ahí. Bien, hoy día, enfrente, la foto obligatoria. Miren una curiosidad. Ahí vemos unos señores, unos turistas, como una balsa de agua. Se llama la piscina reflectante, de las más grandes, esta plaza de Europa, junto con otra que veremos después. Y lo interesante de esta cosa, esta llamativa foto turística o este lugar, es que el arquitecto lo que hizo fue hacer toda una base de granito, color gris, la base es uniforme, perfecta, en el quai de Luis XV, en el lateral este, frente al río, y ahí en primavera y verano, pues son 2 centímetros de altura, se llena de agua y ahí, bueno, pues se van a refrescar, a pasear y al atardecer ven con todo ese fondo, ¿no? Ese clasicismo, esa fachada impresionante que nos recuerda a los edificios que veremos en París, pues ahí tienen un buen reflejo o una bonita fotografía de lo que últimamente los turistas demandan y nos dicen mucho, dónde está el Miroir de l'eau, el espejo del agua, donde la gente va, donde la gente saca la foto en el agua, es eso, se llama Miroir de l'eau, espejo del agua. Se dice también que el arquitecto quería imitar un poco a los canales de Venecia, en los que se refleja los palacios y los puentes de esta bonita ciudad Venecia, única en el mundo. Ahí tenemos otros monumentos que estamos pasando, seguimos con el autobús, nos vamos yendo al hotel, hay el teatro, el clasicismo, de la construcción neoclásica, las columnas clásicas que ven, es el teatro, la ópera de Burdeos o el teatro de la ciudad, otra imagen de día, ahí la ven con el suelo gris, ese espejo del agua, el Palacio de la Bolsa, y a la derecha tenemos la Catedral de San Andrés. Bien, otra curiosidad, el edificio religioso principal, como hemos visto antes, San Andrés, la Catedral de San Andrés, viene del románico, y ahí a la derecha ven la iglesia de Saint-Michel, la iglesia que es bonita, estilo flamígero, gótico flamígero, a mí me gusta mucho este campanario porque desgraciadamente se perdió la aguja de París, de la Catedral de Notre Dame, y es un gótico puro, y son 114 metros de altura. Y a la derecha este puente bonito, es el más bonito de la ciudad, fue el primero, mandado construir por Napoleón en 1822. Son 17 arcos, está hecho en ladrillo y piedra. Atraviesa el río Garona, que es el río que pasa por la ciudad, y hay unos escudos, ahí ven, entre las arcadas. Esos escudos pues van marcando también referencias a Napoleón. Y otra cosa curiosa,
Napoleón Bonaparte, las dos palabras son 17 letras. Este puente tiene 17 arcadas. El constructor lo hizo un poco también para evitar las inundaciones, que el puente se fuera al estilo inglés, ¿no? Que era el estilo que se tomó también después en París, en el Tercer Imperio. Van marcados los escudos de la ciudad. Esta ciudad tiene un escudo medieval. Una cosa curiosa, el escudo de esta tierra es o el puerto, también le llaman el puerto de la Luna, patrimonio de la humanidad, por la importancia del río en la curva que hace saliendo de Burdeos. Y en la antigüedad, en la época de aquel reinado que les digo, Leonor de Aquitania, con Enrique II, pues el escudo eran 3 lunas entrelazadas, como 3 croissants. Una significaba el río, Garona, otra el león, el poder de Inglaterra y el comercio. Y ahí también, en ese puente, en esas arcadas están representadas el escudo. Tenemos ahora de salida una construcción bonita, ya saben que la vanguardia, bueno, pues ya fuera de la ciudad, de este urbanismo de la época que estamos hablando, pues hay una construcción moderna a la izquierda. Pero antes de salir, de llegar a ese puente, ven arriba a la derecha, ahí está la plaza de la Quinconce, el monumento fundamental, cómo no, una ciudad que tiene el nombre de la Nueva Aquitania, el río Gironda, ¿no? Donde se refugiaron aquellos políticos moderados en la Revolución de 1789, esos grandes personajes. Un homenaje a la libertad. Y esta ciudad siempre se la ha considerado, pues es la quinta ciudad en importancia del país, pero la rival de aquel otro movimiento que... Bien, perdonen esta interrupción. Estamos en la Quinconce, la plaza de la Quinconce, a la derecha, con la columna de la Revolución, el homenaje a los girondinos, famosos, bueno, pues diputados, de alguna manera parlamentarios, pensadores, que no estaban de acuerdo con la revolución que se estaba haciendo, con los que ganarían, que serían los jacobinos, que hicieron una revolución pues mucho más trágica, acabando con los privilegios, lo que fue la aplicación de la guillotina, con la nobleza, etc. Los girondinos no, toman el nombre de esta región, como el río Gironda. Aquí se refugiaron y aquí fueron perseguidos también. En 1792, Robespierre pues, hizo una persecución, lo que llamó la época del terror, hasta 1795. Este es el homenaje que viene en la plaza, la estatua dedicada a los girondinos. Está la plaza de la Quinconce, una de las más grandes de Francia y de Europa, y también es una zona de ocio y un lugar donde llegan los transportes, el tranvías y luego salen a la tarde y otras conexiones de autobuses. Bueno, a la izquierda estamos viendo ahora el puente Jacques Chaban, este puente que se hizo en las últimas construcciones modernistas. Ahí lo tenemos, Jacques Chaban del Mas, 575 metros, cruza el río Garona ya en su curva saliendo para encontrarse verter sus aguas al río Gironda junto con el Dordoña, y esta construcción pues recuerda un poco las torres ahí ven, es Dubái, ¿no? El país del Oriente. Jacques Chaban. Hemos visto ya Napoleón III, perdón, Napoleón, el puente Napoleón Bonaparte, de los arcos abajo, Napoleón I, Napoleón Bonaparte, 1822. Pasamos. Y la ciudad del vino. Bueno, antes de hablar de este museo, les quiero hablar de la importancia del vino en nuestro país, desde la antigüedad, desde la época prerromana ya. El comercio, como les dije antes, lo que engrandeció, enriqueció esta ciudad y sigue siendo importante, aparte de las industrias variadas que hay. Muy importante esta ciudad, esta región, el vino. El vino que, les voy a leer los datos, hay 140.000 productores, hay 118.000 hectáreas de viñedos, más de 400 comerciantes, casi 15 millones de euros en volumen de negocios. Una academia del vino que desde el año 1948 pues acogía artistas, a especialistas, arquitectos, mucha gente dedicada a esta especialidad, al vino, hasta 100 personalidades, 100 familias que lo producen con sus castillos, ¿no? Porque la palabra chateau, castillo, en esta tierra, chateau en francés es castillo, se aplica a esos bodegueros, a esas familias que tienen sus casas donde producen, esa casa labriega, esa casa de campo, producen vino. De ahí nos recuerda vinos famosos, afamados de esta tierra, que llevan el nombre, la palabra chateau, después el nombre de la familia o el propietario, por ejemplo, Chateau Lafite, Chateau, por ejemplo, la Tour, ¿no? Chateau Margaux, son vinos de esta tierra. Bueno, grandes zonas vinícolas que se encuentran a orillas de los ríos, a orillas del Dordoña, Gironda, aprovechando los puertos, donde también están en sus embarcaderos los castillos,
Es decir, la mercancía directamente salía al barco, de ahí pues para exportarse a Inglaterra, a otras partes del mundo, ¿no? La importancia del comercio como fue desde la antigüedad y principalmente esos caldos, el vino. Vino, la mayor producción del mundo está aquí en Francia, casi 70 millones de cajas se exportan al mundo al año de vino. ¿Quién no conoce la palabra Bordeaux? Por ejemplo, se ha aplicado hasta en la moda, ¿no? El color Burdeos, el color del vino tinto en Latinoamérica, en Argentina, por ejemplo. Los chateaux, como les digo, donde se produce, y principalmente la salida norte, cuando mañana salgamos ya para París, del hotel veremos a la mañana grandes extensiones, hectáreas de esta producción de vinos y algunos de los chateaux, castillos, bodegas, ¿no? Casas que se dedican en el campo a esta producción. Bien, me queda poquito tiempo, ya mi compañero Carlos me está avisando. Ya tienen el Museo del Vino. Como nuestra ciudad tenía que tener un buen museo del vino. Este museo con una arquitectura muy vanguardista de este siglo XXI y como ven a la izquierda parece una copa y la idea de este señor era pues con esos colores rojizos, amarillentos, es como el movimiento, el verter el vino en la copa y ese movimiento de degustación cuando uno lo va a oler a tomar, ¿no? La copa, el vino en la copa, un vino Bordeaux. Y esta especie de zapato es como de la forma que tiene este museo, que también es lugar de ocio, de exposiciones, de la cultura del vino, del mundo, pues simboliza un poco la raíz, ¿no? La raíz gruesa de estas parras de vinos. Esa era la idea, ¿no? Con el color de la madera y demás. Bien, vamos a hablar ahora de la gastronomía. Tenemos un buen vino y en Francia pues un buen queso, ¿no? Acompañado con el vino, queso. Francia es el país de los quesos. Un breve resumen para ver qué se come en este país, que nunca se van a equivocar. Vinos, pues una buena mesa. Ahí tienen, por ejemplo, las ostras, ¿no? En todo el país, como en Francia, las ostras de Normandía, o las pueden tomar en París, aquí también en Burdeos. Los caracoles a la borgoñés, ahí tienen caracoles al horno con mantequilla, con ajo y con perejil. Se suelen pedir por media docena, por docena, como entradas. Un buen paté, que vimos antes, un buen foie de la zona del sudoeste, el foie gras del sudoeste, ¿no? De la región de Das, de las Landas, del País Vasco francés, que vimos a la entrada, los Pirineos, el confit canard, el pato de la farme, ¿no? De las granjas, pues el pato es un producto típico. En el tiempo libre en París siempre damos tiempo antes de ir a Versalles, o el día libre, la tarde que tienen libre para comer después de Versalles, el día libre. En el momento libre pues pueden comer un buen pato, ¿no? Un magret, ahí lo tienen, el famoso pato confit de canard. El confit de canard, el pato que va cocinado con su propia grasa. El entrecot, abajo a la izquierda, la carne ternera, muy buena carne en este país. Pero, ojo, pídanlo más hecho porque ustedes comen la carne más cocida y en Francia se come más sangrienta. Y a la derecha, ahí tienen stick tartar, ¿no? Esa carne bien limpia, que suele ser un solomillo, una carne, un lomo de ternera, bien cortadito, carne fresca, y se le pica muy fina la cebolla, condimentado con las alcaparras, la sal, aceite de oliva, también hay quien le pone salsa perry o mostaza de piñón, la sal, el aceite, como les digo, y un huevo, ahí lo tienen arriba. Si no les gusta la carne cruda, no. Yo normalmente no lo suelo comer, pero hay gente que le gusta mucho. Bien, queso, señores, como postre, un queso en Francia o cuando uno tiene hambre, pues pide una tabla de quesos para compartir. Hay una gran cantidad de quesos, ahí lo ven, pues el queso Roquefort, que todo el mundo conoce, del sur, de la parte de los Pirineos, el queso Brie, el queso de la Normandía. Bueno, todo el país, como ven, hemos puesto una bonita foto de los quesos de Francia. Y hay también embutidos en la zona del Loira, principalmente, en la zona del País Vasco, en la zona del Pirineo, buenos embutidos, una tabla de queso, lo están viendo ahí. Y como postre estamos en la ciudad de Burdeos, pues bueno, hay un postre típico que se llama el canelé, ahí lo están viendo. Es como una magdalena que lleva forma de canelón, ¿no? Sería del antiguo dialecto de esta zona de la Galia. Y es exteriormente es como azucarado, más crujiente, el interior es esponjoso, se hace con huevos, con harina, con la vanilla, el ron y mantequilla. Canelé, ¿eh? A veces le ponen por encima un poquito de lo que sería una natilla, una crema, pero lo típico es comerlo así, el canelé. Es un postre típico de Burdeos. Bien, les quiero leer antes de cerrar. Burdeos, ciudad relajada, burguesa, algo seria, pero hedonista. La gente pasea y se sienta en sus terrazas a disfrutar de un buen vino. Eso mismo tienen que hacer en París, en estos días en Francia, disfrutar un buen vino.
Bien, estamos llegando ya al hotel, hemos explicado todo, hemos hecho ya la obligación, ya han conocido los principales monumentos en esa breve panorámica que hemos hecho por el centro. Tiempo libre, serían las 7 de la tarde, aproximadamente que llegamos al hotel. Marcamos bien dónde está el cartel, les informo, les doy un croquis, un mapa de cómo ir al centro, donde nos encontremos. Miran bien el cartel siempre, de Más Europa, ahí tiene nuestro nombre, día a día lo cambiamos. Si no, antes de acostarse sacan la foto, eso sí, bórrenlas al día siguiente, no se equivoquen. Mucha puntualidad para el día siguiente y siempre a los desayunos bajamos en grupo. Ahí quedan tiempo libre ya a la tarde, imagínense que son las 7 de la tarde, un día de primavera, verano, anochece a las 10 de la noche, van a sacarse la foto al espejo del agua, a disfrutar de un buen vino por las terrazas del centro histórico y bueno, pues para volver, eso sí, vuelvan todos prontito, que quema ruido. Bueno, señores, esta ha sido mi exposición. Yo les deseo, primero agradecerles, disculparme por estos cortes que ha habido en la conexión. Lo estamos haciendo en la oficina, hemos probado otra forma. Espero que lo hayan entendido y les agradezco su paciencia y la conexión. Saludo a todos mis compañeros y antes de despedirme, bueno, ¿por qué Más Europa? Pues aquí estoy con Carlos. Estaba yo esperando. Estaba esperando este momento, quería hacerte yo la pregunta. Está un poco nervioso por el tema de los cortes. Disculpadme todos. Uno quiere contar muchas cosas en 1 hora y media. Es imposible, tanta explicación, tantos kilómetros. Bueno, pues Carlos me va a preguntar, ¿no? Bueno, primero te voy a agradecer. No había estado contigo en un autobús. Pues me estaría un poco regulín. Es una pena, pero espero que pronto arranquemos si tengo ocasión. Y bueno, todas las maravillas que me habían hablado de ti, pues es que se han visto identificadas en este webinar. Así que muchísimas gracias. Sí, quería preguntarte una pregunta que estamos haciendo de manera un poco reiterada y es ¿por qué Más Europa? Bueno, pues yo he pensado, siempre pienso en 2 razones. Llevo 20 y tantos años, desde el año 93 que hice algo, el año 98, a viajar más seguido, en el año Mundial de Francia. En todos estos años de turismo he pasado por algunas empresas. Guardo buen recuerdo de todas ellas. Yo siempre digo que donde estoy, pues intento hasta el último día pues ser honesto y llevar a la empresa en mi corazón. Y en esta en concreto porque de todas las que he estado anteriormente, a la dirección la conocía. Conocí a Miguel de la Cruz. Yo, no sé si lo he hecho alguna vez, pero me dio un momento importante cuando empecé. Y me gusta esta empresa, estoy contento en Más Europa después de haber pasado por Pullman Tour, otras empresas, como Capsatur, el tiempo que estuve. Pues ya Miguel de la Cruz habíamos hablado, tenemos amigos en común. Me he sentido a gusto siempre con la política de Miguel de la Cruz, con su personalidad. Y yo soy una persona que, bueno, pues, no sé, soy afable, soy duro, a veces soy muy técnico, pero me gusta que la gente se valore por los resultados y por cómo es. Y también me gusta esta empresa, estoy en Más Europa principalmente porque la empresa Más Europa se ha hecho no porque se ha puesto un capital a cualquiera, un niño bien, un empresario cualquiera, sino que Más Europa se ha hecho con la base de gente, de directivos, de compañeros que han estado en autobús, que han viajado como tú, que se han pataleado en los países, que están con los agentes de viaje, que informan de nuestro producto, lo más feliz ahora lo que estamos haciendo. En tiempos de pandemia estamos en las redes, estamos explicando bien, es decir, cuidamos al cliente, aquí se valora mucho la atención, el cuidado, y yo creo que, bueno, pues no sé si decirlo porque esto queda grabado, pero la seriedad aquí se da, el cuidado, el mimo y el trato al cliente. Y encima, bueno, pues el servicio es muy bueno, prueba de ellos están bien, los comentarios son buenos, creo que lo hemos conseguido. Y yo, pues, me decidí por mis amigos, porque tengo compañeros, amigos en la empresa, como también considero la dirección, amigos, gente que nos conocemos, guías de hace muchos años, y eso fue, no me costó, realmente no me costó. Y viendo cómo está el mercado, la verdad, estoy encantado. Los agentes de viajes y yo pienso que los clientes pues también viendo nuestra trayectoria estos 3 años que llevamos en el mercado. Y por mí también, ¿no? Y por ti, Carlos, porque la verdad tengo que decir que yo en una empresa que estuve criticaba mucho que a veces los
comerciales, los clientes, perdón, venían sin informar, no sabían ni qué iban a hacer, ni dónde iban a ir, no sabían ni qué excursiones había. Uno en el autobús a veces tenía el problema el primer día, porque no, es que yo no sé que esto existe, no sé qué voy a hacer. Porque es que ni los mismos comerciales de otras empresas informaban bien del producto que iban a vender o que tenían que vender en Latinoamérica y que el cliente viniera contento. Porque yo, como siempre digo, hay que decir la verdad. Si un cliente, yo voy a comprar un coche y me dicen la verdad de lo que tiene ese vehículo, sé hasta dónde puedo llegar con él y hasta dónde no. Y aquí se dice toda la verdad y bueno, pues es difícil buscarle pero. Esperemos que pronto nos encontremos, que podamos marchar y bueno, pues por esas dos razones, la seriedad, el trato al cliente, la experiencia de los directivos, de los que estáis en la empresa, tanto tú como comercial, como la dirección, Miguel de la Cruz, etcétera, y el personal de la oficina, las chicas, que muchas nos conocemos de otras empresas, los chicos, que sabéis lo que hacéis. Y eso es muy importante porque nos quitáis muchos problemas que a veces saliendo del autobús. Antiguamente pues ya estaba el cliente un poco receptivo y muy mal informado. Había que empezar a hacerlo. Y eso aquí pues está bien y me siento muy cómodo. Y creo que mis compañeros, algunos que somos amigos, pues lo ven igual que yo. Sí, yo creo que la sinceridad es la base de esta empresa. Totalmente. Es cierto lo que dices, hay que contar lo bueno Contar de lo que todo. tiene este producto, pero principalmente hay que contar lo malo. Y en eso tanto Miguel como yo, que somos los que nos movemos y viajamos, intensificamos mucho la conversación para que todo el mundo venga conociendo. Y que, por ejemplo, en esta primera etapa que hoy has descrito, nunca llegue una llamada, como en otros sitios a mí me llegó de me he tirado 12 horas en el autobús y estoy indignado. Sí, porque no lo has explicado. Has explicado que vas a ver Madrid, París, Roma, Venecia, Florencia, etcétera, pero no has explicado las cosas malas. No malas, sino la dinámica de un circuito. Y en ese aspecto nosotros, yo siempre lo digo, si cuentas toda la verdad, nunca nadie te puede recriminar nada. Es mejor. Entonces, bueno, la verdad es que esa es una de las bases. Y la otra es Don Miguel de la Cruz, que, bueno, por el modelo que hemos tenido de llevar yo el webinario, que... Yo les saludo, espero que me perdone por los cortes que ha habido, han sido técnicos. Problemas técnicos, pero como siempre os quería mandar un saludo y no puedo hacerlo a él, con lo cual te voy a leer lo que me ha enviado. Por este medio no puedo saludar de viva voz, pero de igual manera deseo agradecer, como siempre, a todos los participantes y en particular a Chuma, y con ellos seguir reivindicando la importancia que para esta empresa tienen nuestros guías, quienes de forma permanente demuestran su calidad humana y su capacidad profesional. Son nuestro gran orgullo y quienes siempre lograrán la plena satisfacción de todos los pasajeros. Con todo cariño. Bueno, en realidad se ha dejado lo más importante, que es un beso a las damas y un abrazo a los caballeros, como él siempre dice. Despedida y un beso a todos. Yo siempre beso a todos. Pero sí, nada, lo sentimos. Sí. Os juro que la próxima semana que estaremos con nuestra guía Carmina González, con la importancia de Versalles en la Revolución Francesa, todo va a salir perfecto. Así que os ruego comprensión. Lo compensaremos a futuro. Muchísimas gracias a todos y un beso enorme. Saludos, chao, chao. Gracias a todos, hasta la próxima.